En los últimos años, el mundo ha pasado por numerosas y dramáticas crisis. Unos afirman que estamos en el umbral de un audaz nuevo orden internacional. Otros, en cambio, advierten que la humanidad tambalea al borde de un abismo que la sumirá en un caos sin precedentes. En estos tiempos, leer las noticias no es la forma más alentadora de comenzar la jornada. Día tras día, los problemas del mundo se vuelven más acuciantes e insalvables. El interrogante que asalta a muchos seres humanos es: ¿qué nos deparará el mañana? ¿Pero ha logrado algún mortal traspasar las barreras del tiempo y vislumbrar el futuro? A lo largo de la historia han habido muchos que afirmaron poseer tales poderes. Las predicciones de personajes como Nostradamus, los niños de Fátima, Edgar Cayce y Jim Dixon gozan hoy en día de amplia aceptación. Todo está ya dispuesto en el escenario internacional para el cumplimiento de una sobrecogedora visión en la que coincidieron muchos de aquellos videntes, una serie de sucesos tan cataclísmicos que transformará para siempre el mundo que hoy conocemos. El fin, el apocalipsis, Armagedón. Ahora bien, si uno quiere conocer el futuro, concretamente qué va a ocurrir, por qué, dónde, incluso cuándo, es imperativo escudriñar las miles de profecías registradas en este libro, la Biblia. La historia ha demostrado la extraordinaria infalibilidad y exactitud de las profecías bíblicas. En vista de eso, no cabe duda de que los cientos de predicciones relativas a los postreros días de nuestro planeta, la Tierra, también se harán realidad con la misma precisión que las ya cumplidas. La cuestión es, ¿cuándo? ¿En algún futuro lejano del que no tenemos por qué preocuparnos al presente? ¿O es que efectivamente nos encontramos a las puertas de esos acontecimientos culminantes que vaticinaron todos los profetas de la Biblia, entre ellos el propio Jesús? Hace 2000 años, los discípulos de Cristo anhelaban la respuesta a aquella misma incógnita. Le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Echemos un vistazo a las señales o signos del fin, a los que Jesús mismo nos dijo que debíamos estar atentos. Precisó que esas señales se producirían poco antes de su segunda venida y del fin del mundo en su estado actual. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ningún otro periodo de la historia ha conocido una escalada bélica como la registrada en el siglo XX. La Cruz Roja estima que más de 100 millones de personas han perecido desde comienzos de siglo a causa de las guerras. Hasta 1914, los conflictos armados nunca habían tenido alcance universal. Sin embargo, la Primera y la Segunda Guerra sí afectaron todo el planeta. Desde la Segunda Guerra Mundial, la conflagración que garantizaría el fin de todo conflicto armado, han estallado numerosas guerras y cientos de alzamientos y revoluciones. La cifra de muertos en enfrentamientos bélicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial supera ya los 23 millones. Noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín señala el final de la Guerra Fría entre las superpotencias.
No obstante, en lugar de la ansiada paz, se produjeron más guerras y rumores de guerras en todo el orbe. En 1993 se libraron 29 conflictos bélicos de envergadura, cifra récord. El pasaje "se levantará nación contra nación y reino contra reino" podría traducirse como grupo étnico contra grupo étnico, una profecía cumplida con pavorosas consecuencias en la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros sitios conflictivos del planeta. Aparte, la escalada de guerras y rumores de guerras han incrementado las crueldades perpetradas en los enfrentamientos bélicos. Nos hemos insensibilizado ante noticias de atrocidades, torturas, violaciones masivas y asesinatos que ponen de manifiesto la monstruosa barbarie de la que es capaz el hombre moderno cuando no se sujeta a la autoridad de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. El general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, describió el costo de la guerra en términos elementales. Cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta forma un robo contra los que padecen hambre y no reciben alimento, contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. Sin ir más lejos, la guerra del Golfo costó a los aliados $500 millones al día, es decir, unos $350.000 por minuto. Un avión de combate cuesta unos $25 millones. Un misil Tomahawk alrededor de 1.300.000. Un misil aire-aire 800.000. Los proyectiles de tanque oscilan entre $2.000 y $36.000 cada uno. Traducido a cifras más corrientes, por el precio de este misil, los hambrientos alumnos de un colegio podrían almorzar todos los días durante 5 años. Se calcula que en la década del 90 perecerán 100 millones de niños por inanición y enfermedades. Esas 100 millones de muertes podrían evitarse al precio de 10 bombarderos invisibles, o bien al equivalente a 2 días del presupuesto militar combinado de todas las naciones. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población del planeta está bien alimentada, 1/3 subalimentada y 1/3 padece inanición. Desde que comenzó usted a ver este documental, por lo menos 200 personas habrán muerto de hambre en el mundo. Este año fallecerán más de 4 millones. Lo paradójico es que el mundo sí está en condiciones de producir los alimentos necesarios para su creciente población. Si bien ciertas hambrunas obedecen a flagelos naturales, estos niños probablemente están desnutridos a causa de la inhumanidad imperante, evidenciada por las guerras, los embargos y la corrupción, así como la dominación económica derivada de las descomunales deudas contraídas por muchos países en vías de desarrollo con acreedores internacionales. Estos últimos indujeron a los gobernantes de aquellos países a solicitar abultados préstamos y ahora los mantienen subyugados mediante el cobro de exorbitantes intereses que garantizan la cada vez más aguda miseria de los endeudados y el continuo enriquecimiento de los prestamistas. Mientras esos niños mueren de inanición, los países prósperos de Occidente queman millones de toneladas de alimentos todos los años para mantener altos los precios. El hambre es por norma general resultado de la corrupción y rapacidad del hombre y de su indiferencia por la suerte de su prójimo. Y habrá hambres y pestes. Pestes. Se podría decir que la ciencia moderna ha logrado eliminar el miedo a las pestes. No obstante, hoy en día nos hallamos al borde de un azote mortífero que bien podría cobrar más vidas que todas las pestes que han afectado hasta ahora a la humanidad. Se trata de la epidemia del SIDA. Al presente, el virus VIH, causante del SIDA, ha infectado a unos 14 millones de personas de todo el mundo. En 1993, el SIDA pasó a ser en Estados Unidos el principal agente causal de la muerte de hombres entre 20 y 45 años.
Se calcula que para el año 2000, 24 millones de personas ya habrán manifestado síntomas de SIDA. A estas se sumarán otras 100 millones infectadas con el virus VIH. Sin embargo, el SIDA no es la única peste moderna que azota a la humanidad. Hoy en día existen 100 tipos de cáncer, prácticamente desconocidos para nuestros antepasados, que causan la muerte de 5 millones de personas al año. Se cree que el marcado incremento de casos de melanoma, un cáncer de la piel particularmente virulento, es producto de la reducción de la capa de ozono que filtra gran parte de la radiación ultravioleta del sol. La recesión mundial ha dejado a muchas personas desamparadas y sin hogar y ha hecho estragos en los sistemas de salud de muchos países. Se han producido alarmantes rebrotes de enfermedades que la ciencia moderna consideraba erradicadas. En ciertas zonas de la India y la antigua Unión Soviética han surgido epidemias de tifoidea, difteria y hasta de la peste negra. Nuevas y devastadoras mutaciones de la malaria, la tuberculosis y el cólera cobran resistencia a todo antibiótico conocido y cegan la vida a millones de personas. Los microbios causantes de la neumonía, infecciones óticas infantiles, etc., se transmutan y no responden ya a tratamientos tradicionales. Se cierne así sobre la humanidad la amenaza de una siniestra era posantibiótica, en la cual las infecciones más inocuas podrían transformarse rápidamente en enfermedades mortales. Jesús dijo que una profusión de pestilencias o enfermedades señalaría la época de su regreso. A medida que entremos en la era final de la humanidad sobre nuestro planeta, epidemias como el SIDA se extenderán de forma generalizada. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. De marzo de 1964. Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el almanaque mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud. En cambio, entre 1800 y 1900 tuvieron lugar 18 convulsiones sísmicas de consideración. Entre 1900 y 1950 hubo 33 movimientos telúricos de grandes proporciones. Y entre 1950 y 1991, esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo. Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán inconcebibles.
Imaginémonos a un profeta de la antigüedad visualizando una de nuestras modernas carreteras en las que se desplazan cientos de automóviles a toda velocidad con los faros encendidos. ¿Cómo lo describiría? Recordemos que los profetas de entonces no habían visto nada siquiera parecido a un automóvil. Pues bien, hace 2600 años el profeta Nahum predijo que en los días previos al retorno de Cristo, los carros se precipitarán a las plazas, con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. El profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse, pues, que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45,000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo. Además de conducir a velocidades vertiginosas, en un jet el hombre moderno es capaz de circunvolar el planeta en 24 horas y en una nave espacial en 80 minutos. En nuestra época la gente viaja con más asiduidad que nunca. El turismo internacional constituye un negocio de enormes proporciones en el que cada año más de 200 millones de personas gastan cientos de millones de dólares en viajes fuera de su país de residencia. Solamente en el año 92 se gastaron más de 3.000 millones de dólares en turismo. Se espera que en los próximos 10 años el tráfico turístico se duplique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En nuestra generación, los conocimientos científicos han alcanzado cotas inimaginadas. De hecho, según ciertos estudios, el cúmulo total de conocimientos que posee el hombre se duplica cada 8 años. El 80% de los científicos que han existido en la historia están vivos hoy en día. Cada minuto añaden 2.000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevaría 5 años leer todo lo publicado cada 24 horas por investigadores y estudiosos. Anualmente se editan unos 500.000 libros. En 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperarlos. Con papel y lápiz, a un científico le hubiera tomado 1.000.000 de años la misma hazaña. No obstante, desde 1970 la informática se ha desarrollado con tal vertiginosidad que si la industria automotriz hubiera avanzado al mismo ritmo, hoy en día se podría comprar un Rolls Royce a $3. Para colmo, cabrían 8 sobre la cabeza de un alfiler. El principal componente electrónico de las computadoras, el transistor, se inventó en 1948 en los laboratorios Bell.
En 1994, un microcircuito podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Para fines de siglo, un microcircuito o chip podrá procesar igual cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas se han vuelto tan complejas que solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento. Con todo, ¿han logrado esos asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos civilizar más al hombre o proporcionarle más felicidad? Por lo visto, cuantos más artefactos y artículos de lujo adquiere en su afán de hallar satisfacción, más desdichado se vuelve. Es innegable que la ciencia ha aumentado en el mundo moderno. Pero aunque los llamados países desarrollados afirman contar con los sistemas educativos más avanzados y costosos de la historia de la humanidad, la última generación que han producido, como es el caso de los Estados Unidos, es la más desorientada, ignorante y violenta de todas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, Jesús profetiza que como en los días de Noé, así será antes que Él regrese. ¿Cómo era pues la situación en los días de Noé? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Estados Unidos, un adolescente mata a su padre por el simple placer de verlo morir desangrado. En Inglaterra, 2 niños de 10 años secuestran y asesinan brutalmente a un pequeñito de 2. Horrores de ese tipo se están volviendo moneda corriente. Cuesta imaginarse que aún en los días de Noé hubiera tanta violencia como la que vemos hoy en día. Vietnam. Los norteamericanos lloran la muerte de 58.000 jóvenes tras 8 años y medio de combates. Sin embargo, el índice de homicidios en las calles de las ciudades norteamericanas es 4 veces esa cifra. Datos proporcionados por el FBI indican que 24.530 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos durante 1994. La Dirección Nacional de Justicia de ese país estima que en 1992 se cometieron más de 1 millón de delitos con arma de fuego. Muchas de las víctimas fueron adolescentes asesinados por otros adolescentes que no tienen concepto del valor de la vida. Con angustia y desazón, la sociedad se pregunta ¿por qué? Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas. Al cumplir 15 años, el joven norteamericano común y corriente habrá presenciado por televisión la muerte violenta de más de 35.000 seres humanos y otros 200.000 actos brutales de agresión. En Estados Unidos se hace apología de la violencia. Prueba de ello es que los ídolos nacionales sean Stallone y Schwarzenegger, especialistas en todo tipo de actos de agresión. Películas al estilo de las series Rambo y El Exterminador, que han logrado recaudaciones millonarias, ilustran el voraz apetito de violencia que prima en el mundo de hoy. Los dibujos animados de hoy en día están plagados de nefandos actos de violencia. Más aún que las Tortugas Ninja y los Simpson, la serie Beavis y Butthead de la MTV se ha ganado las preferencias de los niños. Lejos de la inocencia de los antiguos personajes de Disney, Beavis y Butthead se dedican a torturar animales, incendiar muebles y a hacer alarde de aborrecibles conductas juveniles. También abundan las películas de terror. Entre algunos preadolescentes se han puesto de moda reuniones en que ven este tipo de películas y practican actos repulsivos. Los videoclubs informan que los filmes de terror tienen particular demanda entre los chicos de 11 a 15 años. A eso se suman los videos de música rock, muchos de los cuales dan un cariz romántico a la violencia, a la violación sexual y al homicidio. Entre los 12 y los 17 años, un adolescente norteamericano escucha y ve un promedio de 11.000 horas de videos de rock, es decir, más del doble del tiempo que pasa en el colegio.
el fruto de todo esto es que en la era del rock and roll los delitos violentos protagonizados por gente joven han aumentado en más de 10.000%. Actualmente en los Estados Unidos se comete un delito con agresión cada 25 segundos. Se asalta una casa cada 9 segundos. Cada 6 minutos una mujer sufre una violación y cada 25 minutos se comete un homicidio. Lo único positivo de esta pavorosa ola de violencia es que, según la Biblia, viene a ser una más de las tantas señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, a partir de la cual se pondrá un alto definitivo a la violencia y la crueldad irracionales, y la guerra misma será abolida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía de Jesús acerca del tiempo del fin se cumple a cabalidad en la generación egocéntrica y hedonista de hoy en día. La maldad abunda más que en ninguna otra época de la historia. Nadie podrá negar que el amor entre la gente se ha enfriado. En los Estados Unidos el 50% de los matrimonios acaban en divorcio, a consecuencia de lo cual 1/4 de los niños nacidos en ese país no viven con ambos padres. Otro pasaje de la segunda epístola a Timoteo dice que en los postreros días el hombre perdería su afecto natural. En la época del Antiguo Testamento, algunas de las naciones paganas también adolecían de afecto natural, a tal punto en que era muy común que las madres practicasen un antiguo rito que, según la Biblia, consistía en hacer pasar a sus hijos por el fuego. Se refería a la práctica de ofrecer a sus recién nacidos a Moloch, un gigantesco ídolo que tenía brazos móviles con bisagras en los codos y una enorme boca que se abría, dentro de la cual ardía un fuego abrasador. Mediante este método se libraban egoístamente de los niños que no querían. Pese al grado de civilización alcanzado en este siglo, los métodos de nuestra sociedad moderna no son menos barbáricos. Si bien la embriología ha demostrado que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, todos los años en clínicas y hospitales, millones de neonatos indefensos son asesinados en el vientre de su madre. La palabra de Dios dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No la hallé buscando en lugares secretos, sino sobre todos estos. En los Estados Unidos el aborto constituye un negocio que recauda $700 millones al año. Todos los días se abortan un promedio de 4.257 seres humanos en dicho país, es decir, 1,5 millones al año. Por cada 5 nacimientos que se producen hoy en día en el mundo, se practican 2 abortos. En Rusia, el promedio de las mujeres aborta 4 veces en el transcurso de su vida. Se pone fin al 90% de los embarazos primerizos. Cada año en todo el mundo se asesinan 54 millones de niños nonatos dentro del vientre de su madre. Si bien es posible que algunas mujeres recurran al aborto por motivos no egoístas, colectivamente el aborto es uno de los principales pecados por los que Dios va a castigar a esta última generación. Otro de ellos es la sodomía. Sodoma y Gomorra. Hace ya años, cuando se estrenó la película La Biblia, probablemente causó estupor entre el público la escena descarnada en que los hombres de Sodoma pretendían abusar sexualmente de los seres angélicos enviados para advertir a Lot de la inminente destrucción de la ciudad. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En este pasaje, Jesús aporta una clave más acerca de la situación y tendencias reinantes en la época que precedería a su regreso: la propagación de la sodomía u homosexualidad masculina. No cabe duda de que los valores morales del mundo contemporáneo son coincidentes con los que imperaban en Sodoma y Gomorra durante los días de Lot. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Estados Unidos esta apostasía se consumó en 1963, cuando en los colegios se prohibieron la Biblia y la oración.
Hoy en miles de esos mismos colegios se dictan cursos de hechicería y con reconocimiento oficial. Se calcula que existen en Estados Unidos unos 200.000 brujos practicantes. Sumado a eso, millones de norteamericanos participan una que otra vez en alguna forma de ocultismo, espiritismo, demonología o magia negra. Datos estadísticos indican que en los últimos 4 años las ventas de libros sobre ocultismo se han duplicado. El satanismo hoy en día no se circunscribe al ámbito de pequeñas sectas. Muchos videos de rock son muestras descaradas de culto a Satanás, en los que no faltan la simbología, la liturgia y los rituales propios de la brujería. Millones de jóvenes han caído bajo su perversa influencia. Estos sonidos terroríficos atormentan a la gente joven, arrastrándola a la demencia, a la toxicomanía, el suicidio, a perversiones de todo tipo y a la perdición. Poco a poco, espíritus engañadores han hecho presa en el mundo. Los videoclips de vanguardia demuestran que los actos más desvergonzados de blasfemia y profanación son hoy socialmente aceptados. En el Apocalipsis, el apóstol Juan vislumbró que en los postreros días el mundo se apartaría de Dios para rendir culto a Satanás. Semejante profecía habría parecido inverosímil a las generaciones anteriores. Hoy en día ya no. Se ha dicho que el satanismo puro y duro constituye la subcultura de mayor difusión entre los adolescentes de muchos países, y la brujería y el ocultismo, una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo. Luego de exponer ante sus discípulos que algunos de los fenómenos que acabamos de ver, guerras, hambres, plagas y terremotos, serían evidencia del principio de dolores, sería el advenimiento del tiempo del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Almanaque Cristiano de 1990 informa que se ha anunciado el Evangelio a más de 4.000 millones de personas y que existen iglesias cristianas en la totalidad de los 251 países del mundo. Cada año se distribuyen unos 4.000 millones de folletos del Evangelio y 120 millones de Biblias. La Biblia entera o porciones de la misma se ha traducido a unos 2.062 idiomas y está al alcance de más o menos el 98% de la población mundial. El Evangelio se anuncia desde más de 2.000 emisoras de radio y televisión cristianas. Aparte de eso, miles de emisoras netamente seculares ponen en el aire programas religiosos. Jamás en la historia se ha anunciado el Evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, como en la época actual. Al presente, todos los países de la tierra han oído la buena nueva, tal como Jesús profetizó que ocurriría antes del fin. Si su vaticinio es acertado y la Biblia veraz, resulta innegable que actualmente vivimos en el tiempo del fin. Al principio del capítulo 16 de San Mateo, los rivales religiosos de Cristo le demandan una señal del cielo. Él les responde: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La tecnología moderna ha perfeccionado enormemente nuestros métodos para pronosticar el tiempo, pero ¿somos por ello menos ciegos a los ominosos signos de los tiempos en que vivimos?
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuestra generación, la que vea materializarse estas señales del fin, no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Qué falta por cumplirse entonces? Pues bien, una de las últimas señales del fin mismo será la instauración de un gobierno de alcance mundial encabezado por un dictador sobrehumano, el Anticristo. El Anticristo, al que la Biblia llama también el Hijo de Perdición y la Bestia. Al igual que Hitler, uno de los prototipos históricos del Anticristo, este personaje tendrá una elocuencia y magnetismo extraordinarios y, según la Biblia, una boca que hablará grandes cosas. El Anticristo llegará al poder en medio de una euforia generalizada por haber salvado temporalmente al mundo de sus profundas crisis económicas, militares y políticas, mediante un plan magistral para forjar durante 7 años la paz y la estabilidad económica y otorgar plena libertad de culto. Este personaje bien podría surgir del actual caos que reina en la antigua Unión Soviética. El profeta Ezequiel hace referencia a él como el rey de Magog, nombre de una región habitada por pueblos que los estudiosos de la Biblia coinciden en ubicar al norte de Israel. Muchos la identifican como el territorio que corresponde actualmente a Rusia. Varias potencias europeas constituirán su plataforma de poder. La Biblia dice que los dirigentes de estas entregarán su poder y autoridad a la bestia. La Biblia nos da ciertos indicios acerca de sus rasgos principales. El profeta Daniel escribió que el Anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Eso podría implicar que sea célibe, o si no, homosexual. Daniel también nos dice que tendrá un rostro altivo, es decir, una expresión altanera, y que será más grande que sus compañeros, en el sentido de más soberbio y de aspecto arrogante. En varios pasajes bíblicos se menciona el acuerdo o pacto de paz de 7 años concebido por el Anticristo, el cual podría haberse ya efectuado en secreto. El histórico acuerdo de paz que firmaron Israel y la OLP el 13 de septiembre de 1993 en la Casa Blanca hace patente que los acontecimientos de Oriente Medio van definitivamente encaminados en ese rumbo. Es probable que en última instancia el pacto determine la internacionalización de Jerusalén. Así el judaísmo, el islamismo y el cristianismo tendrán igualdad de derechos en torno a la ciudad santa. Las escrituras nos indican que se permitirá a los judíos reconstruir su templo en el monte Moria, donde reanudarán su antiguo rito de sacrificios de animales. Según las profecías, además de un maestro en los entretelones de la política, el Anticristo será también un brillante estratega militar. Daniel describe varias guerras que este dictador libra durante los 7 años que ostentará el poder. Hay indicios de que chocará con Estados Unidos e Israel, países que se le opondrán en la segunda mitad de su régimen. Por algún tiempo, la mayor parte del mundo considerará al Anticristo un estadista estupendo, dado que en apariencia resolverá muchos de los conflictos existentes. Pero a los 3 años y medio de su llegada al poder, violará sorpresivamente el acuerdo e invadirá Israel desde el norte. En ese momento, convierte a Jerusalén en capital de su imperio internacional y prohíbe todas las religiones, a excepción del culto a su propia persona y figura. La Biblia dice que el Anticristo se sentará en el templo judío, proclamará ser Dios y exigirá que se le adore como tal. Entonces impone su nefasto sistema de crédito internacional, conocido por el número 666. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y su número es 666. 666, la marca de la bestia. Casi todo el mundo ha oído hablar de esta profecía, según la cual en los postreros días nadie podrá comprar ni vender a menos que lleve la marca del diablo.
Nuestra generación es la primera de la historia tecnológicamente capaz de llevar a efecto esta visión profética de una economía no basada en el papel moneda. Cada artículo que se expende en este supermercado lleva impreso su propio código de barras. Es curioso que este sistema de codificación de mercancía tenga 3 barras no numeradas ligeramente más largas que las demás. Una al extremo izquierdo, otra en el centro y la última al extremo derecho. En contraste, las otras barras tienen asignado un número, pero analicemos esta línea en particular. Veremos que corresponde al número 6 y que es exactamente igual a las 3 líneas no numeradas, a las cuales por deducción también les tocaría el número 6. Esto en esencia quiere decir que todo artículo estampado con el código de barras ya lleva impreso el 666. Este método de codificación no es más que un precursor de otras técnicas más avanzadas que se vienen desarrollando y que nos conducen vertiginosamente hacia una economía global automatizada, descrita en el capítulo 13 del Apocalipsis. En este supermercado se aceptan 3 modalidades de pago. Puedo cancelar con dinero en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito. Otra cosa que se promueve mucho hoy en día es la tarjeta de crédito automático. Cuando presento en caja esta tarjeta, la empleada la pasa por un explorador electrónico interconectado a mi banco. En cuestión de segundos el importe se deduce de mi cuenta y se acredita a la de la tienda. La tarjeta de crédito automático ya se ha introducido en muchos países y tiene buena acogida entre comerciantes, bancos y consumidores. También existen las tarjetas inteligentes o de cajero automático, que tienen instalado un microchip. Muchos habremos oído hablar de estos prodigiosos dispositivos electrónicos que no solo permiten acceso a cuentas bancarias, sino que además contienen nuestra identificación, historia clínica, carnet de conducir, fotografías, datos requeridos por la asistencia social y toda suerte de información. Estas tarjetas se encuentran ya en etapa experimental en varios países. A la luz de todo esto, no hay que ser mago para adivinar que el dinero en efectivo tiene los días contados. Es que hay razones poderosas por las que conviene que desaparezca. Los pagos en metálico hacen posibles los negocios turbios de los narcotraficantes, quienes muchas veces llenan maletas enteras en una sola transacción. No habiendo papel moneda, cesaría por completo la venta ilegal de estupefacientes. Es más, se eliminaría buena parte de las actividades delictivas, desde un simple robo hasta el terrorismo. Además, sería una suerte de panacea para muchos de los gravísimos males económicos y sociales que aquejan al mundo. No es de extrañar entonces que muchos gobiernos propugnen con inusitado entusiasmo el establecimiento de una sociedad sin dinero. Pero antes de suprimir el efectivo, los cheques y las tarjetas de crédito, es imperativo desarrollar un sistema de identificación a prueba de error que garantice que quien presente una tarjeta para realizar una transacción sea el titular de la misma. Ya se han perfeccionado varios sistemas de filiación muy seguros, como este lector de huellas digitales. El único problema que presentan estos aparatos es su alto costo. Para organizar una sociedad en la que ya no se use dinero, tendría que haber uno de estos artefactos en cada pequeña tienda y comercio. Como decíamos, cada una de estas terminales de identificación cuesta miles y miles de dólares. En cambio, los microcircuitos que contienen las tarjetas electrónicas de plástico no valen sino unos cuantos dólares. Ahora bien, supongamos que en lugar de instalar el chip en la tarjeta, se le implanta a su dueño debajo de la piel. Una vez implantado, el chip puede ser leído por un escáner muy económico parecido al del supermercado. De aplicarse esta técnica, usted mismo suplantaría la tarjeta electrónica, con lo que se ahorraría el costoso proceso de determinar que el portador de la misma es, en efecto, su titular. El Ministerio de Salud de los Estados Unidos afirma que en Washington y otras ciudades ya se está ensayando a gran escala el plan de identificación Microdot. Una micropastilla del tamaño de la cabeza de un alfiler, que cuesta menos de 25 centavos de dólar, se inyecta 5 o 6 milímetros debajo de la piel. Esta se activa con un escáner portátil y facilita la plena identificación de la persona que la lleva implantada. Como se ve, el camino ya se está allanando para la introducción de la marca de la bestia. Tanto la tecnología como la plena aceptación de esta por parte del público se están plasmando. Casi todos los días oímos hablar del nuevo orden internacional o de la aldea global.
Paulatinamente la opinión pública va interiorizando estos conceptos. Mientras tanto, el mundo va rumbo a un sistema económico y político internacionalista, desprovisto de dinero en efectivo. Una sociedad controlada por un banco de datos electrónico que cubre todo el orbe, rastrea a cada hombre, mujer y niño y registra dónde cruza fronteras y cuándo compra o vende algo. Es decir, una sociedad igual a la presagiada en el capítulo 13 del Apocalipsis hace casi 2000 años. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este castigo puede parecer muy severo por el solo hecho de aceptar una marca que permita la compra de víveres. Sin embargo, esta profecía indica que hacerse colocar la marca de la bestia no es una decisión meramente económica, sino que equivale a aceptar y rendir culto al anticristo, un hombre poseído por Satanás, y supone una declaración de lealtad a su régimen mundialista antidios. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es posible que esta imagen de la bestia, calificada también de abominación desoladora según las profecías bíblicas, sea una suerte de supercomputador de alta tecnología capaz de realizar funciones increíbles. El mismo estaría conectado a la red de telecomunicaciones del nuevo orden internacional. La Escritura predice que hablará y que hará matar a todo el que no la adore. Jesús dijo que cuando viéramos esa imagen emplazada en el lugar santo, comenzaría un periodo de gran tribulación, el más pavoroso de la historia. Buena parte del Apocalipsis describe con detalles aterradores las pestilencias, plagas y monstruos que Dios desatará para atribular a las fuerzas del anticristo, empeñadas en acabar con todos los que se nieguen a aceptar la marca de la bestia. La Biblia describe con asombrosa precisión cuánto durará este periodo de gran tribulación. Lo expresa en años, meses y días. 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Eso significa que a partir del día en que el anticristo quebrante el acuerdo de paz y erija su imagen en Jerusalén, comenzará la cuenta regresiva hasta la segunda venida de Jesucristo, y sabremos exactamente cuántos días faltan. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La tribulación y el terror que desatará el anticristo en la hora más oscura de la historia acabarán bruscamente con la más gloriosa alborada, cuando Jesucristo mismo regrese para recoger y llevarse a sus hijos. Fulgurantes luces, trompetas, truenos, terremotos y colosales lluvias de meteoros anunciarán este acontecimiento culminante de la historia. Los hijos de Dios de todas las épocas resucitarán con cuerpos gloriosos sobrenaturales. Súbitamente se levantarán de sus tumbas y ascenderán para encontrarse con Jesús en el aire. Los cristianos que aún estén con vida serán transformados y se elevarán de la tierra atravesando techos, edificios y automóviles hasta alcanzar las nubes, donde se reunirán con el Señor. Con estas imágenes pinta la Biblia la segunda venida de Cristo, quien arrebata a sus hijos del alcance de sus viles perseguidores, los partidarios del anticristo, y se los lleva como una ráfaga a la celebración de victoria más espléndida y estremecedora que jamás se haya visto, la cena de las bodas del Cordero que tendrá lugar en el cielo.
Mientras tanto, en la tierra se derrama la pavorosa ira de Dios sobre las fuerzas del anticristo que hayan quedado atrás. Será un periodo tan espeluznante que la Biblia dice que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Luego, poco después de la segunda venida de Cristo, descenderán las huestes del cielo encabezadas por Jesús para acabar con el anticristo y destruir su imperio mundial en la imponente batalla de Armagedón. La aniquilación del anticristo y sus ejércitos se producirá en el valle de Megiddo y sus alrededores. Cerca de Haifa, Israel, señalará el fin de los crueles regímenes del hombre sobre la tierra. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, junto a sus huestes celestiales, tomará el mundo por la fuerza para gobernarlo rectamente, lo que habría sucedido desde un principio de no haber desobedecido el hombre a Dios y emprendido con egoísmo su propio camino. A partir de ese momento, comienza una era que se conoce como el milenio, un periodo de 1000 años de paz, abundancia y de paraíso terrenal. Por decirlo menos, vivimos en una época apasionante. Pronto se producirán en el mundo cambios de gran trascendencia. Se ha corrido el telón para el desenlace de esta gran obra teatral que es la historia de la humanidad. El último acto ha comenzado y ya no puede interrumpirse. Nos guste o no, nos veremos afectados por estos grandes acontecimientos. Ha dado comienzo la cuenta regresiva que culminará en Armagedón. Las interpretaciones de las profecías de la Biblia que hemos examinado no son en modo alguno singulares. Coinciden con las de millones de cristianos, tanto católicos como protestantes. Muchos musulmanes sostienen que pasajes del Corán y otros escritos islámicos predicen algunos de estos mismos acontecimientos apocalípticos.